Soy Carlos Pedro Bairo, director del Museo Marítimo y del Presidio Ushuaia. Estamos en lo que fue la cárcel de reincidentes de Tierra del Fuego. El hecho de poner una cárcel acá era la colonización penal. Tanto es así que en 1896 llega 2 remesas de presos y enseguida llegan mujeres presas que tenían condena larga. En 1896 prácticamente todas estaban casadas, sea con guardiacárceles, sea con presos. Este es el pabellón histórico, es el primer pabellón que fue construido propiamente por los presos, y es así que podemos ver que los techos son de zinc, todo madera, es una construcción bastante precaria, ya que su director, Caterina Muralla, en ese momento, en 1902, tuvo que enseñarle a los presos el oficio de, digamos, de albañil y a los guardiacárceles el oficio de capataz. La gran inmigración es lo que impulsa, se sobrepueblan las cárceles de todos lados, la inmigración es fuertísima y Buenos Aires, bueno, explota directamente. Y como sabemos, en la inmigración había de todo, y no creo que venían justamente los reyes inmigraban, sino que, bueno, había todo tipo de gente. Entonces decidieron, bueno, vamos a mandarlos a Ushuaia, Tierra del Fuego, cumpliendo las dos funciones: sacar un poco de gente de las cárceles superpobladas, a hacer que cumplan una pena de trabajo, con trabajo, mejor dicho, hacer calles, entubar arroyitos, cortar leña, etc. Y a su vez marcar soberanía, porque esto estaba muy a la nada. O sea, en 1884 se crea Ushuaia, pero quedan 3 personas. Después va creciendo el número, pero hacia 1900 era un puñado, eran 200 personas, 300. Entonces ya con la cárcel no, más. El número al principio, hacia 1900, el número del censo era brutalmente sumado por la cantidad de gente que había acá en la cárcel de Ushuaia, ¿no? Y los guardiacárceles. Bueno, eso fue un poco el inicio de esta cárcel, que después fue motor económico, porque aunque la comida era mucho más barata mandarla en buques de Buenos Aires, la orden era que se compraba local. Y eso hizo que se sostengan las estancias, bueno, y aparte los empleados que cobraban volcaban su plata en la compra en los almacenes Ramos Generales. Después en la construcción, era todo muy pobre, O sea, no pensemos que acá reinaba la plata y nada por el estilo. Y así fue un sostén importante de desarrollo para la comunidad. El proyecto en sí era el doble de esto, pero ya empezó a haber una prensa bastante en contra por la forma, el frío que se vive, etc. Que bueno, ya se había pensado, bueno, no lo vamos a hacer tan grande, vamos a ver qué estrategias se pueden utilizar. Y esas estrategias fueron muy bien planteadas por Roberto Pettinato padre, que fue director de institutos penales, y logró convencerlo a Perón de que se cierre esta cárcel y humanizar más el trato a los presos, ¿no? O sea, con deporte, un equipo de fútbol, teatro, banda de música, etcétera, que como para pensar en una posible reinserción, no un lugar de descarte. Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, fue un multihomicida, se dedicó a matar chicos, siendo él un chico, o sea, porque cuando va preso, él era menor de edad, termina acá
porque ya no lo aguantaban en ningún lado, porque lo mandaron a un hospicio, el tipo estaba loco. En realidad no era como para mandarlo a una cárcel así, pero en el hospicio que mandaron le prendió fuego a una enfermera. Y después quedó todo muy confuso la cantidad en sí de asesinatos que cometió. Pero era muy macabro, ¿no? Porque después, en algunos casos, él iba al velatorio. Alguno lo mataba de un piedrazo, al otro lo ahorcaba, por eso lo vemos con el piolincito, al otro le clavaba un clavo en la cabeza, al otro le prendía fuego, a uno lo enterró vivo aparentemente porque ese no se encontró, pero él confesó que sí, y cuando fueron a buscarlo habían levantado una casa arriba. No es que tenía un patrón, sí que eran chicos, 3 años, 4 años, 5 años, y vaya a saber cuál era el problema mental que tenía, familia bastante difícil, y bueno, terminó acá sus días, aparentemente después de una golpiza. Digo todo aparentemente porque la golpiza la tuvo. No sabemos si murió por la golpiza o ya estaba enfermo, porque acá las muertes eran, en este presidio las muertes eran constantes, que por eso después viene el cierre, porque eran más los que morían que los que podían salir. Era como un lugar de descarte, eran muertos en vida. Estamos en el pabellón 4, en la parte de abajo, que es donde se relata la historia del presidio de Ushuaia. En esta cárcel, que empezó con la idea de una colonia penal, se terminó enviando los presos más peligrosos o que habían sido conmutadas las penas de muerte por reclusión perpetua. Es el caso de un famoso anarquista, Simón Radovinsky, que viene mucha gente a interiorizarse de la historia, porque fue todo un símbolo, ¿no? O sea, en la época de 1910-20, la lucha sobre todo de los inmigrantes que venían de España, de Italia y bueno, de Europa en general, estaba el movimiento anarquista y que se arraigó mucho en la Patagonia y en Buenos Aires, en los centros más importantes. Él mató al comisario Falcón, que era todo también un símbolo de la represión, digamos, de los trabajadores, contra los trabajadores me refiero, y por eso mismo fue capturado, y cuando le iba a dar la pena de muerte, el primo de él trae la parte de nacimiento y se dan cuenta que era menor de edad. Entonces le conmutan la pena de muerte por reclusión perpetua acá. Pasó muy mal, sufrió mucho, pero así todo tuvo muchos adeptos constantemente. Por ejemplo, el diario Crítica estaba siempre a favor de Radominsky y las barbaridades que le hacían. Lo denunciaban constantemente. Y obtuvo de Botana, que era el dueño de Crítica, tipo de mucha plata, le organizó fugas y hasta contrató un barco en Punta Arenas para que lo pase a buscar por acá. Bueno, en connivencia con algunos guardias seguramente, porque bueno, el que salió de acá caminando se subió a un barquito y fue recapturado ya llegando a Punta Arenas. Porque, recordemos, el agua es helada, las fugas acá no tuvieron mucho éxito y una de las fugas comprobadas con mucho éxito fue la de Simón Radovinsky, que necesitó de todo un andamiaje para poder irse, y casi lo cumple, salvo que, bueno, vaya a saber estas cuestiones también políticas, fueron avisados. En el 30 fue indultado, va hacia Buenos Aires, Irigoyen lo indulta, fin del 30, y antes de llegar a Buenos Aires le cambian la orden de que no, había sido expulsado del país. Entonces se va a Uruguay, vive 4 o 5 años en Uruguay. Se va, eso ya estamos llegando a la guerra civil en España, entonces se va a participar de la guerra civil de España, queda con vida de la guerra civil de España y se va a México, a donde finalmente muere, también en la guerra civil mexicana. O sea, tenía una convicción muy firme y no lo doblegó nada, o sea, realmente ahí se entiende un poco más el símbolo de Radovinsky, ¿no?
acá era donde se los reunía para poder salir a trabajar o para los actos o la misa que después se empezó a celebrar acá por los salesianos. Sí queda esa fantasía más que nada por las películas, o sea, el régimen era que comían en sus celdas. Se les daba tanto el almuerzo, el desayuno y todo en las celdas. No hacían una actividad común como esta. Por la parte frontal del edificio salían a trabajar. Había más de 30 talleres. El principal era la calefacción, o sea, quiere decir el bosque. El famoso trencito de los presos, el trabajo en el bosque, la tala, las rajas para hacer leña, o sea, astillas, o sea, se hacía para los tachos de calefacción. Y además se sacaba madera que era para la parte de carpintería, ebanistería, etcétera. Y ahí estaban los otros talleres. Había taller de escobas, taller de muebles, taller de carpintería en general. Se hacían hasta los caños, se hacían con madera. Se entubaban los arroyos, hacían los puentes, el trabajo en la ciudad, sí. Acá cerquita, a 100 metros, está la cantera. Entonces había otro taller que era el de la cantera, después los picapedreros. Las baldosas estas fueron hechas acá, las de todos los pisos. Y lo más interesante, que por eso se conoce mucho, es el taller de fotografía. Fue la primera cárcel con un fotógrafo y que se empezaba a identificar a las personas ya con fotos, ya no era un dibujo que le hacían, etc. Entonces el fotógrafo, después de trabajar hasta el mediodía, pongamos acá adentro, se dedicaba a sacar fotografía de la ciudad, y eso yo creo que es uno de los lugares con más fotografía antigua que existe en Argentina, ¿no? El fotógrafo de acá, de la cárcel, tuvo su casa de fotografía y peluquería en el centro de la ciudad, ¿no?